Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Martes con Kardec. Seguimos con nuestro programa de relatorías de los principales libros espíritas. En esta ocasión vamos a hacer la relatoría y enseñanza del libro Hacia un mundo de regeneración. Es el último libro de la saga de Manuel Filomeno de Miranda y Divaldo Pereira Franco sobre este tema de la transición planetaria, y pues ya aquí se mete con el mundo de regeneración Manuel Filomeno. Y bueno, nuestro disertante es Rodrigo Navarro. ¿Quién es Rodrigo Navarro? Rodrigo Navarro es un ingeniero de sistemas barranquillero que emigró a los Estados Unidos en el año 2000. Vive en Virginia, en el área de Washington, D.C. Ha trabajado con empresas y proyectos tecnológicos toda su vida. Hoy está dedicado a ayudar a empresas a conquistar nuevos mercados, especialmente en los Estados Unidos. Conferencista, inversionista y mentor de emprendedores. Además, es socio activo de Fusenda y es dueño de esta maravillosa plataforma que nos ha prestado y con la cual se ha beneficiado tantas personas, nosotros y muchas personas, no solamente aquí en Colombia, sino en otros países del mundo. Así que te agradecemos mucho y pedimos bendiciones para ti, Rodrigo, tu familia, por esta maravillosa dádiva que has tenido para con Fusenda y por tanto con el espiritismo en Colombia y en el mundo. Y como espírita tiene más de 12 años de experiencia, de práctica de la doctrina. Entonces, para iniciar, vamos a elevar nuestro pensamiento para conectarnos con esos guías de ese plano espiritual superior que han sido asignados para esta y para otras tantas tareas de claridad para la mente, el corazón, las emociones del ser humano, para entender de una vez por todas que somos inmortales, que sobrevivimos a la llamada muerte física, muerte carnal, nuestra alma sobrevive y que nos llevamos y regresamos de ese mundo espiritual para una nueva reencarnación con todas esas tareas, deberes, compromisos que hemos generado en nuestras últimas encarnaciones. Pedimos iluminación para Rodrigo y que todos, encarnados y desencarnados, que hacemos parte de su auditorio, nos beneficiemos con estas gotas de sabiduría, de conocimiento, que nos fortalezcan y que nos hagan crecer en todos los aspectos. Muchas gracias y que así sea. Muchas gracias, Rodrigo, por aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias, Abel, gracias a ti de verdad por la invitación. Es siempre una oportunidad para estudiar, para seguir estudiando, seguir aprendiendo y poder compartirlo con todos ustedes. Así que es para mí un honor y un agrado compartir esta experiencia, que ha sido un libro que me ha llamado mucho la atención. Hoy vamos a estar hablando de Hacia el mundo de regeneración, de Divaldo Franco, por el espíritu de Manuel Filomeno de Miranda. Entonces, como comentaba Abel, este es un libro que parte de un conjunto de libros escritos por ambos, por Divaldo Pereira, quien ya estamos muy familiarizados con él, es uno de los más consagrados oradores, medios de la actualidad, fiel mensajero de la palabra de Cristo a través de la doctrina espírita. Hace 60 años fundó la Mansión del Camino, que ha ayudado a miles y miles de personas en Salvador, en Bahía, y ha conquistado la admiración y respeto de Brasil y de todo el mundo. Los que quieran conocer más sobre Divaldo pueden ver su película, que está en la historia de su vida, está en YouTube, es gratuita y pueden, su historia tiene una duración como de 2 horas, y para conocerlo un poco mejor, para conocer sobre el espiritismo, sobre su experiencia y sobre todo lo que hay detrás de él, que lo hace un gran ser humano, ¿no? Entonces, en esta obra viene psicografiada, pero es por Divaldo, dictada, digámoslo así, por Manuel Filomeno de Miranda.
que es precisamente de Bahía también, en Brasil. Vivió en el siglo XIX, 1876 y parte del siglo XX. Él se convierte al espiritismo después de ser sanado, después de ser curado de una grave enfermedad por un medio muy conocido, Saturnino Fabila, y comenzó a participar en sesiones espíritas, se une al movimiento, llega a ser presidente de la Unión Espírita en Bahía, y se concentra, es muy fértil en la creación de contenido, de libros, sobre todo de temas relacionados con la obsesión y la desobsesión. Van a encontrar muchos libros donde Manuel Filomeno de Miranda es el que lo dirige, el que lo dicta. Entonces, esta combinación de los dos pues ha hecho de un libro muy especial. Como decía Abel, es parte de una saga de tres libros. Este es el tercero, donde empieza con la transición planetaria, un libro escrito en el 2012, El Amanecer, que creo que es del 2018-19, y este que es un libro escrito en el 2020, en diciembre del 2020, que se llama Hacia el Mundo de Regeneración. Entonces, este libro que nos llega en español es muy fresco, está en este año, apenas se publica en español, que es la continuación pues de estos otros dos libros. Además, aborda pues toda la problemática de lo que hemos vivido. Ustedes se imaginan, fue publicado en diciembre del 2020, justo en lo que habíamos vivido de la pandemia. Así que por eso es importante el sentimiento, y que nosotros es muy familiar para nosotros, un libro moderno, digamos, desde nuestro tiempo. Entonces es bien interesante, porque vamos a encontrarnos muy identificados con su contenido. Quisiera aclarar algunos términos sobre esto del mundo de la regeneración o el mundo de regeneración. Por eso es importante hablar de los tipos de mundos según la literatura de Kardec. Habla de mundos primitivos, habla de mundos de expiación y pruebas, y habla de mundos regeneradores o de regeneración. Entonces es importante que el título lo que concibe la idea de cómo este mundo va a pasar de un mundo de expiación y pruebas a un mundo de regeneración. Entonces, dentro de estas cinco categorías: mundos primitivos, mundos de expiación y pruebas, mundos de regeneración, mundos felices, mundos celestes o divinos, pues vamos a encontrar que de lo que se trata es cómo esto es parte del proceso de pasar, de que la Tierra pase de ser un mundo primitivo, donde se encarnan por primera vez las almas, un mundo básico donde están los seres en su esencia apenas sus primeras reencarnaciones, su primera encarnación prácticamente son muy primitivos, como el nombre lo dice, a un mundo de expiación y pruebas, que es donde estamos, ¿no? La predominancia del mal son lugares de exilio de los espíritus rebeldes a la ley de Dios. O sea, ahí es donde estamos nosotros. Ahora vamos a regresar a eso, lo vamos a resaltar un poco. ¿Y qué es entonces un mundo regenerador? Es un mundo donde no existen más expiaciones, donde no se está pagando con dolor las culpas, donde son mundos transitorios que no tienen todo este factor de prueba que tenemos en el mundo de expiación que estamos viviendo. Existen también los mundos felices, donde ya predomina el bien sobre el mal, ya no hay más pruebas, ya no hay más expiaciones, los espíritus trabajan para el bien común. Y finalmente los mundos celestes o mundos divinos, que son las moradas de los espíritus purificados, donde solamente existe el bien. Entonces, como ustedes ven, nosotros solamente estamos un pasito después de los mundos primitivos, de los mundos donde pensemos en el hombre primitivo, ¿no? Y ahí estamos nosotros un pasito más allá. Y hay veces que yo creo que somos muy primitivos todavía, con rezagos de cuestiones muy básicas, ¿no? Entonces, precisamente de esto se trata, de cómo el mundo va a pasar o está pasando de un mundo de expiación a un mundo de regeneración. La Tierra, como les decía, se encuentra en el estado del mundo de pruebas y expiaciones, o sea que superó apenas el primer estadio, que es el mundo primitivo. Estamos aún muy atrasados, principalmente en lo que respecta al progreso moral.
no es cuestión sino de ver nuestras noticias, de sentarse media hora a ver un noticiero para que nos demos cuenta. Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en lo primitivo que estamos todavía, ¿no? En todo el manejo que le damos a las situaciones, las prioridades que tenemos, y aquí predomina el mal sobre el bien, que de pronto hoy en día lo vemos más todavía porque tenemos las redes sociales, y alguien le hace daño a un perrito en Japón y nosotros a la media hora creo que nos enteramos y nos estamos nos sentimos golpeados, impactados por todas esas malas noticias. Pero quizás esa es la naturaleza de nuestro mundo, y ha sido así a lo largo de toda la historia. Hemos estado llenos de cuestiones de dolor, de maltrato, donde el mal es lo que triunfa sobre el bien. Sabemos que esto puede ser revertido con nuestra evolución, y por eso es el trabajo que nosotros hacemos, y que los seres de luz están pendientes de cómo podemos ayudar a mejorar la evolución, o cómo apoyar la evolución de nuestro espíritu personalmente y de otras personas, ¿no? La Tierra también suministra exilio a almas que necesitan pasar por pruebas y expiaciones, que son condiciones depuradoras para el espíritu. Nosotros estamos aquí para limpiarnos, para ser mejores, aunque estas experiencias resulten dolorosas, ¿no? Entonces, esto pienso que es preciso dejarlo claro para entender entonces de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, esta es parte de este proceso que es el que le da el sentido también al libro y a todo lo que hemos estado viviendo, como vamos a ver de ahorita más adelante. Me pareció también prudente traer un poco el concepto de evolución cuando estamos hablando de que vamos a evolucionar, vamos a progresar de un mundo de expiación y pruebas a un mundo de regeneración. ¿Qué nos dice en algunos? Hay mucha literatura, muchas preguntas relacionadas sobre esto, pero traje apenas algunos apartes. Por ejemplo, la pregunta 185 del libro de los espíritus, donde dice que el estado físico y moral de los seres vivos es perpetuamente el mismo en cada mundo. Y la respuesta es no. Los espíritus dicen no, los mundos también se encuentran sujetos a la ley del progreso, y vale la pena mencionarlo, porque de eso estamos hablando y de eso trata el libro. Todos comenzaron como el vuestro, o sea, como nuestro mundo, por un estado inferior. La propia Tierra experimentará una transformación semejante, se convertirá en un paraíso terrenal cuando los hombres sean buenos. Entonces esto refuerza todas estas definiciones que estamos viendo de esa transformación, de ese mundo de regeneración que nosotros debemos convertirnos como el paso siguiente de la humanidad. Además de eso, en algunas apartes, como la pregunta 800, habla de que la transformación solo se puede operar con el tiempo, gradualmente, poco a poco. Y eso es lo que hemos estado deseando y viendo y logrando que esto sea así, ¿no? Que haya realmente un proceso de transformación, y que esto toma tanto tiempo que va a ser gradualmente. Es lo que nos dice el libro de los espíritus. Además de eso, la transformación de la humanidad ha sido predicha, y vosotros presenciáis ese momento, que es apresurado por los hombres que contribuyen al progreso. Esa transformación se llevará a cabo mediante la encarnación de espíritus mejores, que constituirán en la Tierra una nueva generación. Entonces, aquí nos habla de parte de ese proceso, y es mucho de lo que vamos a encontrar también en el libro, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí, dejando claro estos conceptos, vamos a entrar en materia. Por ejemplo, ¿de qué se trata? El libro definitivamente se vive, es un libro creado durante el proceso de la pandemia, o durante la experiencia de la pandemia. Empieza en el 2019, donde se hace un llamado urgente, tanto en el plano espiritual como en el plano terrenal de seres encarnados de luz, para que todas las entidades del mundo espiritual se organicen para lo que viene. Efectivamente, se está hablando de la pandemia causada por el COVID-19. Y el objetivo que se trazan con todo este proceso de apoyo desde el otro lado es preparar la era nueva, o la regeneración de la humanidad. Ese es el fondo de todo esto, es ese progreso, ese proceso que estamos viviendo. Que esto es parte de eso, que lo que hemos vivido, y creo que nos hemos dado cuenta y lo hemos resaltado y lo hemos leído, lo hemos visto hasta en redes sociales, donde hasta la naturaleza cambió, donde se han realizado una serie de cambios. Nosotros quisiéramos que fueran más grandes todavía,
pero cambios ha habido. Yo pienso que eso no lo podemos negar. ¿Sí? Entonces, aquí nos va mostrando cómo se hace ese llamado. Se hace una convención, por decirlo así, de todas estas entidades espirituales dentro de su organización. Aparecen muchos personajes en este libro, entre ellos Francisco Spinelli, por ejemplo, que dirige todo un proceso de coordinación para llevar a este planeta a un nivel superior de evolución. Esto es importante resaltar, que no necesariamente tiene que hacerse como un proceso doloroso. La divinidad, nos dice el libro, esto se puede hacer sin lágrimas. O sea que nosotros podríamos como humanidad ir creciendo, evolucionando, no necesariamente pasando por el dolor, pero nosotros hemos escogido el placer, llegar a través o sea, hemos cambiado las prioridades de cómo deberían hacerse las cosas, y entonces queremos el placer, el enriquecimiento, el respeto por la vida, por todas las manifestaciones sagradas, el desprecio por la naturaleza, cómo maltratamos nuestra tierra, nuestro entorno, nuestra casa, envenenamos la atmósfera, generamos mucha energía negativa también, que esto aparece el concepto de la psicosfera o psicosfera, donde nosotros con nuestro odio, con todo el odio que genera la humanidad, todas estas ondas van degradando la moral, van degradando toda esta energía que envuelve la tierra, se va dañando con toda esta degradación moral, con el odio, con tantos rencores, con tanto resentimiento, con tanta maldad que se vive. Todo esto tiene una trascendencia que termina impactando negativamente la energía o la psicoesfera o la parte energética que está en la Tierra, para llegar a niveles de brutalidad en la conducta, ¿no? Entonces es importante todo este preámbulo que se hace sobre el objetivo del esfuerzo que se hace para poder ayudar a la humanidad. Entonces, como les decía, se hace una reunión, se habla de que sonaron los clarines o sonaron las trompetas, como ese anuncio casi apocalíptico también que ha sucedido en algunas ocasiones, cuando se presagian desastres, cuando se presagian grandes catástrofes. Así sucedió en septiembre del 2019, y estas trompetas habían sonado la última vez para el comienzo del anuncio de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Entonces nos enfocamos en que algo pasó, hay un cambio, hay que prepararnos, y empieza toda esta transformación, toda esta preparación de las entidades, de las organizaciones espirituales y entidades para ayudarnos, para mantener la calma, para mantenernos a nosotros listos para enfrentar todo esto que iba a pasar, ¿no? Entonces, se resalta dentro del libro con frecuencia la parte de la referencia que se hace de causa y efecto, donde, por ejemplo, en un anuncio inicial, cuando se hace una congregación, cuando se hace una especie de congreso de todas estas entidades en una especie de estadio, se menciona, por ejemplo, la peste negra. Se resalta esto de causa y efecto. Estamos hablando de que esta pandemia que se vive también es parte de la consecuencia de nuestros actos, de nuestra energía, de nuestro comportamiento. Y dice que, por ejemplo, en el caso de la peste negra, se analiza el impacto causado por la Inquisición, por la aniquilación de los gatos. Después se decía que eran animales malignos, malditos, de mala energía, y entonces se empiezan a matar los gatos, a acabar, a erradicar los gatos, y empiezan a proliferar las ratas, y luego llega la peste negra por las enfermedades que habían de la proliferación de las ratas, como un ejemplo de cómo causa y efecto de todas estas acciones causan una consecuencia que en este caso acabó con millones y millones de vidas, ¿no? Entonces lo hace en paralelo a lo que hemos visto de lo que fue la pandemia, de cuál es la causa de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que ha causado toda esta experiencia para la humanidad? También es importante, se menciona pues que las calamidades son dolorosas, y aunque parecen maldiciones, también son herramientas de la divinidad para provocar un cambio de las personas. Entonces,
conectado a esto con el mensaje que decía que no siempre se necesitan las lágrimas para que podamos evolucionar, pero sin embargo nosotros escogimos el camino, o un camino más complejo, más difícil, y es el camino de que, digamos que nos tienen que obligar a través de experiencias dolorosas, de calamidades, de pandemias, de desastres, de guerras, que hacen que la humanidad cambie, como quien dice, a las buenas o a las malas, ¿no? Entonces nosotros decidimos, y en este caso ha sido por las malas, y venimos de guerras, venimos de todas estas calamidades una tras otra. Algo parecido, y se menciona en un libro anterior, del caso de los tsunamis, donde eran zonas, digamos, donde había que se molestaba a los niños, en la parte de la perversión sexual, de pedofilia, por ejemplo. Todo esto a la larga es el disparador, otra vez, de causa-efecto, de lo que hace que todas estas tragedias sucedan. Es la explicación, pues, que nos da el espiritismo también, relacionando estas catástrofes con comportamiento, ¿no? Entonces, pues de esta manera, pues, ya se organizan los grupos, se hace un llamado y se empieza a trabajar. Se reparten las responsabilidades, esto se organiza, digamos, por países, por regiones, cada uno va a trabajar en lo suyo, con la cultura necesaria, con lo que haya que hacer, con las leyes que haya que hacer, y se empieza a trabajar en apoyo a la ciencia, a los laboratorios de investigación, a los que han cuidado la parte de salud, a trabajar con las personas de salud, a llevarles calma a otros. En el fondo, todo esto es un trabajo, el libro es un relato de todo este trabajo de intercambio mental, emocional, entre los obreros del más allá y los misioneros de amor en la tierra. O sea, es todo el trabajo, muestran todo el trabajo de equipo, cómo se desplazan, se van a unos sitios especiales, desde ahí trabajan, cómo van a visitar a los enfermos. Nos habla mucho de esta guerra espiritual. Yo pienso que es de lo más fuerte que tiene el libro. Digamos que si estuviéramos viendo una película, serían las escenas más fuertes de filmar. Es toda esta lucha del bien y del mal, la lucha de los hombres de luz, de los seres de luz, procurando convencer, por decirlo así, o por tratar de convertir al bien a los seres que están obsesionados, seres que están perturbando a otros, cómo ellos inclusive se cuelgan del proceso del COVID, o cómo se pegan a este proceso del COVID para aprovecharse, para hacer daño. O sea, personas que estaban que estaban siendo atormentadas, que estaban siendo perturbadas, que van con su carga ahí de espiritual, personas o entidades que los están molestando, y cómo el COVID llega, y esas personas entonces son de esas personas que no responden a los tratamientos, y muchas veces llegaban personas muy saludables, pero que tenían mucha carga espiritual, y es una de las explicaciones que menciona el libro de esas personas que no respondían a los tratamientos de COVID, y pues se iban, ¿no? se desencarnaban, mucho por el impacto causado por estas entidades que los estaban molestando y que hacen que el cuerpo pierda la batalla, ¿no? Entonces vemos toda esta lucha, como les decía, entre el bien y el mal, como algo peor que una guerra, ¿sí? Sobre todo que sucede repentinamente, gracias a todas las comunicaciones, a la facilidad de aviones, de irse de un continente a otro. Esto sucede muy rápido, repentinamente, y digamos que la gente no está preparada. Entonces, a pesar de esta preparación, de que los tiempos han llegado y los tiempos se aproximan, sin ser un mensaje apocalíptico, como que un mensaje más del apocalipsis, de todas estas personas que están diciendo que ya los tiempos llegan, en realidad aquí tiene una connotación, por lo menos la interpretación que le doy es mucho más seria, mucho más fundamentada, como nos tiene acostumbrado siempre el espiritismo,
a que no es simplemente darse golpes de pecho, tomar el apocalipsis y decir ya las trompetas están sonando y los tiempos han llegado. Sin embargo, se alinea con muchas cosas apocalípticas, se alinea con muchas cosas hasta de nueva era, qué sé yo, de cantidad de conceptos. Aquí se ve todo muy encadenado bajo los preceptos o bajo la literatura o bajo la doctrina espírita en sí. Sin embargo, me llamó mucho la atención, le comentaba precisamente a él de lo fuerte del libro, porque tiene unas connotaciones no solamente de opiniones, sino dentro de los diálogos que hay de las entidades espirituales que están apoyando. Hay mensajes en los discursos donde se habla, yo rescataba algunas expresiones que están aquí en negrilla. Por ejemplo, habla de la prensa maligna, se refiere a toda esa maldad que se generó alrededor del COVID, ¿no? Y que yo pienso que mucho ha salido a la luz. Algunos lo tildan de conspiraciones, yo pienso que aquí está muy sin ningún sentido político aparente. Se hacen afirmaciones de la maldad que se disparó durante todo este proceso. Por ejemplo, habla de una prensa maligna, refiriéndose quizá a la desinformación que se causó con todo este proceso del inicio del COVID y posteriormente. Y voy a leerlos porque son frases textuales en la mayoría de los casos. Habla de intereses sórdidos de personas, de organizaciones corruptas, sin mencionar nombres, pero habla de que mucho de esto fue participación de organizaciones corruptas, de ocultar la realidad con fantasías, en vez de orientar al pueblo lo intimidan. También hablan de ocultar peligros reales, generando pánico con informaciones aterradoras y recursos criminales. Todo esto son frases sueltas que juntas pienso que sí reflejan mucho de lo que hemos vivido. Habla de criminales de guante blanco que acumulaban riquezas superlativas a costa de la miseria y del sufrimiento de la humanidad. Y se lanzan expresiones como hablando de este extraño virus que parecía haber sido creado en un laboratorio. Entonces, todo esto es, digamos, habla de una lucha espiritual, pero al mismo tiempo en la tierra, representada por seres que con esas bajas vibraciones y con estas malas personas, en realidad son gente del mal, se aprovechó. Yo recuerdo, y hago el paréntesis, de políticos que entrevistaban o grabaciones que tomaron. Hay una que no se me olvida, donde se robaron el dinero que iban a dar para ayuda del COVID, cuando no estaba la economía paralizada. Y en una de las grabaciones algún político decía, no, pero se robaron el dinero, y no, pero es que los pobres están acostumbrados a pasar hambre. Me parece una de las expresiones más horribles que yo he escuchado, sobre todo que se robaron la ayuda para eso. Y ni hablemos pues de muchas otras cosas que sería entrar en polémica de pronto del manejo desde los protocolos médicos, la desinformación, las muertes causadas por el mal manejo a nivel mundial de toda esta pandemia. Entonces el libro trata mucho de esto, habla mucho de esto, de toda esa maldad que se generó alrededor de todo esto, y de la maldad que iba acompañando en el mundo espiritual a los enfermos del COVID. Hay muchas experiencias de visitas, inclusive de todo esto piensen como en unas cuadrillas espirituales que iban ayudando en los hospitales, que estaban en unos acuartelados y salían a prestar servicio a la gente que estaba enferma, a los que estaban enfermos en los centros espíritas, visitas espirituales, visitas al umbral, a sitios a rescatar, a convencer a personas, y se encuentran con una batalla muy fuerte. Algo que me llamó la atención, por ejemplo, yo aquí tengo algunos apartes donde resaltan, por ejemplo, que si la situación fue horrible en el plano material, lo que vimos de la experiencia del COVID como enfermedad, peor fue en el plano espiritual. Y pienso que ese es el tema principal del libro, es qué pasó durante todo este tiempo, qué pasó en estos 2 años, o qué ha pasado en estos 2 años. Yo pienso que mucho de esto sigue vigente.
en el plano material, pero sobre todo en el plano espiritual. Toda esa guerra, todo ese movimiento espiritual que hubo de la preparación para la recepción de tantas partidas de espíritus de regreso a casa, y cómo se prepararon para recibirlo. Me recordó mucho aquella escena de Nuestro Hogar, cuando creo que era el comienzo de la Primera Guerra Mundial, si no estoy mal, una de la Guerra Mundial, y cómo empezaban a llegar en gran volumen espíritus ya desencarnados para empezar su proceso. Entonces, pues se vivió seguramente algo muy parecido durante el COVID, con una llegada muy grande de espíritus digamos, desencarnados que regresaban a casa. Entonces, toda esta vivencia es el relato del libro con mucho detalle. Hablaba, por ejemplo, de los espíritus obsesores que estaban posicionados sobre los enfermos. Y algo que me llamó mucho la atención, muy fuerte, con algunos detalles, quizá era algo que no sé si nunca lo había pensado o qué, pero acá definitivamente me llamó mucho la atención. Habla de un proceso de una guerra que hablan, en concreto dicen que se empezó en abril del 2004, donde entidades adversarias de Cristo, y aquí voy a usar algunos términos sacados también del libro textualmente, habla de entidades adversarias de Cristo, declararon una guerra contra su nombre a través del Consolador, una declaración contra Jesús, contra el cristianismo y contra el espiritismo, una guerra contra todo el que quiera hacer el bien. Pero ¿de dónde salió esta guerra? ¿De dónde viene todo este odio acumulado de siglos? De personas que vienen, digamos, personas que fueron, que hoy en día son espíritus que viven en baja frecuencia del umbral que vienen a nuestra dimensión a vengarse. Fueron espíritus que fueron quemados en las hogueras durante la Inquisición, muertos, torturados durante toda esta parte de cruzadas, toda esta parte de las guerras religiosas, que fueron abatidos a nombre del cristianismo. Entonces se habla de que ese es como el origen de todas estas bandadas, de estas hordas de espíritus de mucho odio, de cientos de siglos de odio acumulado, y que de ahí viene mucho de esta maldad en contra de todo lo que sea el bien, en contra de Cristo, porque a nombre de Cristo fueron matados, fueron asesinados, ¿no? Fueron quemados, fueron torturados. Entonces habla de este movimiento, por llamarlo así, víctimas del crucificado, los justicieros contra el infame crucificado, dice textualmente el libro en alguna parte, que fueron por allá en el siglo XVI, y vienen a vengarse de los seres de luz. Cualquier persona que muestre intenciones de hacer el bien, cualquier persona que sea buscador de estar mejor o ser mejor, ellos van a tener placer en sabotearlo, en destruirlo, en acabar con la gente. Y hay historias sueltas de cómo ellos se perfeccionan en el mal. Hay una historia, por ejemplo, de una de las mujeres que ayudaba en el centro donde ellos estaban acuartelados al comienzo para prepararse para esta guerra, para de ahí ir a visitar a los enfermos y todo esto, donde la persiguen una y otra vez, y ya dicen que ya ni siquiera matarla era bueno, porque ella se reencarnaba otra vez y volvía y venía a ayudar otra vez al centro. Así que querían ahora era que la enfermedad se la deformara, que se destruyera, que sufriera en vida. Y todos estos son odios de siglos que vienen acumulados y que son energías que son las que están causando toda esta guerra espiritual. Pero bueno, la señal al final de todo esto hay muchos relatos dentro del libro que tampoco pues les dejo para que lo lean, porque hay muchos. Por ejemplo, solamente en el primer capítulo hay un discurso de cuando se abre esta cumbre, digamos así, espiritual, donde se reflexiona mucho sobre lo que está pasando, y hay veces que nos preguntamos ¿por qué tanto mal? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué este mundo es así? Como les decía, ¿por qué vemos las noticias y decía, pero este mundo está loco? Es decir, ¿por qué hay tanta maldad?
demasiado, estamos viviendo una maldad permanente, ¿no? en nuestro alrededor, gente sin escrúpulos, sin ningún valor prácticamente, ¿no? Entonces, la buena noticia es que esto, la afirmación es que esto llegó al final, de que hemos llegado a un final, de que el final no es el final del apocalipsis, el final para estas entidades y ciudades oscuras que tienen su vibración especial. Por aquí se me vieron a la mente algunas ciudades vecinas también, o algunos pueblos vecinos, donde habla de la descripción es seres humanos que comen con los animales, que viven con los animales, que viven cerca a la basura, sí, estas cosas que nosotros vemos cuando de pronto paseamos o viajamos en un carro por aquí cerca, estamos en las ciudades y salimos a sitios más pobres y vemos precisamente esos sitios energéticos donde se ve como si fuera una dimensión diferente. Dice que el final de las ciudades oscuras, estas ciudades de pecado, estas ciudades cargadas de la maldad, está en proceso de finalizarse. Se les está dando la oportunidad a los seres de cambiar, o serán enviados a planetas inferiores, a mundos inferiores, a mundos primitivos, donde empiecen otra vez su proceso para poder llevar, y ese es el rumbo, ese es el camino hacia donde vamos. Que en el libro original creo que dice el rumbo hacia el mundo de regeneración, o sea, vamos en camino hacia ese mundo de regeneración, saliendo de este mundo primitivo, de este mundo de expiación y pruebas que el que vivimos hoy en día. Entonces ese final está cerca, se está haciendo una limpieza, se están reencarnando espíritus buenos, se están dando oportunidades de reencarnación a espíritus no tan buenos, para que tengan la oportunidad también de una última oportunidad de salvarse, de salir adelante y poder llegar a mundos mejores, ¿no? Bueno, hay algunas notas importantes, una nota final, que es cuando los seres humanos, para mí este es un mensaje que dice: cuando los seres humanos comprendan que el mundo está hecho de resonancia, sus pensamientos y su conducta se conducirán con un criterio selectivo diferente. O sea, el mensaje de toda esta intención y el espiritismo en general también es que nosotros entendamos la importancia de lo que es importante, la importancia del pensamiento, la importancia de nuestra conducta, como lo decía al comienzo, como nosotros tenemos un camino que no es de lágrimas, pero es un camino que tenemos que actuar bien para poder elevar nuestro mundo, nuestro planeta, para que la humanidad suba de nivel. Empieza porque nuestros espíritus suban de nivel también. Entonces, esto se trabajó mucho en la parte de generación de pánico. Son algunas de las cosas importantes que quería resaltar, porque después de que termine ahorita la grabación o la conferencia o la charla pues de hoy, seguramente se me van a quedar muchas cosas que quería decir, y que cuando siga leyendo el libro y vuelva a leerlo, van a haber muchas cosas que me hubiera gustado compartir con ustedes, pero creo que son de lecciones aprendidas, donde el mal trabajó mucho durante este tiempo la generación de pánico. Pienso que debe ser una lección para aprender, para que nosotros no caigamos, y yo creo que caemos cada vez, y esto pues con su permiso lo llevo también al plano político, al plano económico, al plano, siempre nos están manipulando con el pánico, con el miedo, porque el miedo nos anula, el miedo nos acaba, el miedo nos desenfoca, se nos pierde el norte cuando tenemos miedo, y lo que hicieron fue trabajarnos el miedo a través de la pandemia, de generación de pánico, de muchas personas perdieron su norte, perdieron su vida inclusive, por ser víctimas de este pánico, que caen en las garras de este mal que nos acosa, ¿no? Que nos está ahí pendiente de cuándo fallamos, cuándo nos debilitamos para atacarnos, ¿no? Saber que hemos vivido la crisis espiritual más compleja de los últimos siglos, según lo que dice el libro, ha sido peor que una guerra. Entonces, considerarnos también
sobrevivientes de este proceso pero que aprendamos las lecciones, ¿no? Que aprendamos a escuchar, a discernir, a poder aprender de quién tenemos que aprender, de no perder nuestro norte, de no perder a alguien que no he mencionado, pero que es el eje de todo esto, que es nuestro Señor Jesús. Esto está en torno, todo esto es orquestado por la enseñanza de Jesús, y que no debemos perder ese norte, porque a la larga ahí es donde nosotros nos vamos ahí perdemos nuestro norte y perdemos la razón de ser. Entonces, continuar enfocados para poder darle valor a lo que valor tiene, a lo que es importante, la importancia de la oración. Y ahorita hablamos de la resonancia, por ejemplo, que es cuestión vibracional, es cuestión de frecuencia, es cuestión de vibrar en el bien, ¿sí? Entonces es una forma de darle mucho valor a la oración, no olvidarnos de eso, no dejar que el miedo nos obstaculice de tal forma que se nos olvide orar, que perdamos, estamos tan asustados con el noticiero de la noche que nos vamos atormentados a la cama y se nos olvida la oración, la comunicación con nuestro espíritu guía, con Jesús, con el Dios que tú creas, pero no perder ese norte. Además de eso, conservar la calma. En contra de la generación de pánico está tener un comportamiento sereno para poder tomar las decisiones, para poder orientar a las personas con las que nosotros tenemos el compromiso de también orientar, porque muchos de los que estamos aquí tenemos el compromiso de o ser ejemplo, o de guiar, o de ser la luz de nuestra casa, o de nuestro hogar, o de nuestra familia, o de nuestro entorno. Entonces, pero nosotros tenemos que aprender a conservar esa calma también, ¿no? Quisiera cerrar con esta reflexión que fue parte de un ejercicio dentro del libro. Me llamó la atención el mensaje, porque es un buen resumen. En el libro, cuando este grupo está organizándose, esta cuadrilla de trabajo espiritual, ellos hacen la lectura del Evangelio según el Espiritismo. Están leyendo el Evangelio y abren pues capítulo 6, y estas son las reflexiones que salen de este proceso. Obviamente la lectura tiene que ver con todos los padecimientos, miserias, desengaños, dolores físicos, pérdidas de seres queridos. Encuentra su consuelo en la fe, en el porvenir, en la confianza, en la justicia de Dios, que Cristo vino a enseñar a los hombres. Por el contrario, sobre aquel que nada espera después de esta vida, o que simplemente duda, las aflicciones caen con todo su peso y ninguna esperanza viene a endulzar su amargura. Nosotros nos enfrentamos durante todo este tiempo a la muerte del cuerpo, y la gran diferencia y la ventaja de tener el concepto bien claro de lo que viene después de la desencarnación nos dio mucha tranquilidad, nos dio mucha paz. Y aquí vemos cómo habla Kardec en los espíritus, aquel que nada espera después de esta vida, o que simplemente duda, las aflicciones caen con todo su peso y ninguna esperanza viene a endulzar su amargura. Eso es lo que está mal escrito acá. Eso es lo que hizo decir a Jesús esto: venid a mí, todos los que estáis cansados, que yo os aliviaré. Entonces, la explicación que le da Francisco Spinelli, que fue un espiritista, que fue el líder, como les decía, de este grupo, es que siempre nos referimos a las miserias que sufrimos en el transcurso de la evolución, pero nos olvidamos de que ellas son el fruto ficticio de nuestro comportamiento, o espurio de nuestro comportamiento. El Padre Celestial nos proporciona la reencarnación a fin de que nos preparemos para la gloria que nos aguarda. No obstante, las herencias enfermizas del proceso inicial continúan dominando nuestros paisajes interiores y nos empujan hacia los abismos del desequilibrio y la insensatez. Si comprendiéramos la necesidad de la fe en el porvenir, nos evitaríamos el presente de complicidad con las pasiones serviles que nos aprisionan en las celdas de la inferioridad. Hago un paréntesis para comentar también, hay unas escenas muy interesantes de esta señora que era la ayudante, de esta mujer que era la ayudante
de este centro, donde los espíritus malos, los espíritus malignos estos describen cómo la saboteaban precisamente a través del deseo carnal, cómo le mandaban tentaciones, cómo le saboteaban todo su proceso a través de la carne. Bien interesante esta parte, ¿no? que está en el libro. Pero bueno, aquí dice que nos evitaríamos entonces el presente de complicidad con las pasiones serviles que nos aprisionan en las celdas de la inferioridad. Por eso me acordé de esa escena, que es bien fuerte también. Si confiáramos en Dios y adoptáramos el comportamiento que Jesús practicó y nos enseñó, no cabe duda de que nuestro fardo, nuestra carga, sería más liviana, sería leve, sin ningún cansancio. Por eso, el espiritismo es la doctrina de la consolación, semejante a lo que hizo Jesús, pues nos ayuda a proceder correctamente, sin la vana locura de dejar en manos de los mentores la solución milagrosa de nuestros problemas, que a nosotros nos compete. Y yo le doy gracias al espiritismo por haber permitido que esa carga durante estos tiempos haya sido más liviana, a pesar del estrés o del nerviosismo que pudimos haber tenido. Pienso que el hecho de contar con el espiritismo, de esta información que tenemos, de manejar nuestro saldo a favor también, de hacer las cosas que tenemos que hacer, pensando en el premio mayor, no en el premio terrenal, pienso que nos ayuda a que nuestro andar sea más liviano. Así que, pues, esto es parte de este libro. Tiene mucho contenido, no quiero dañarles tampoco toda la historia, porque como es costumbre, cada frase de aquí, cada relato, cada historia, y está lleno de muchas historias de la lucha entre el bien y el mal, se dan muchos actos de esto, pero que al final nos llevan a entender qué pasó durante la pandemia dentro de toda esta lucha del bien y del mal prácticamente, y de cómo nos afectó, cómo muchos seres perdieron su vida debido al impacto de los espíritus que estaban haciendo daño, haciendo una carga adicional a lo que podía ser el daño corporal. Hay una definición de un cristiano que dice que estamos viviendo en el periodo que se conoce como el final de los tiempos malos. Muy pronto la auténtica justicia reinará en los corazones espirituales de la humanidad, sin disfraces ni dominaciones arbitrarias impuestas a la fuerza. Como en esta ciudad, esto es un texto que se lo dice, se le dice a unos seres que están, seres de mal, ¿no? Que están haciendo daño. Dice, y en una ciudad donde precisamente reinaba el mal, como en esta ciudad parecen dedicarse a impartir justicia, fuimos enviados aquí para invitaros a que despertéis ante la verdad, para que vuestros esclavos sean liberados, para que abráis las puertas de las cárceles y desocupéis los antros en los que aplicáis las denominadas reglas de sometimiento, a fin de que los condenados tengan la oportunidad de arrepentirse de los errores cometidos y puedan reencarnar masivamente para obtener la redención en los inminentes últimos días, como una forma de dar una oportunidad en esta ciudad que se impartía la justicia. Bueno, esto es parte, como les digo, de un libro bastante nutrido, de historia, de situaciones del bien y del mal, y de cómo vivimos todo este tiempo que nos ha afectado a todos. No sé si hay algún comentario. Abel, me gustaría también tu cierre sobre este tema. Sí, si quieres dejar de compartir la pantalla, Rodrigo. Ya, enseguida. Pero yo quisiera, cuando dijiste que el libro había iniciado en el 2019, recordemos que en el 2019 había una profecía de Chico Xavier, una profecía que había sido iniciada mucho antes eran 50 años a partir de la llegada a la luna del hombre, o sea, en 1969. En 2019 se cumplían esos 50 años, donde hubo una reunión de espíritus muy superiores entre
entre ellos Jesús, donde se le daba un plazo a la tierra de 50 años y que si pasaba ese tiempo, la tierra no sucumbía ante, en esa época, ustedes saben, estaba toda la cuestión nuclear que no ha desaparecido, pero estaba la Guerra Fría, ¿sí? Donde se amenazaban las dos grandes potencias del momento, Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, vendrían tiempos mejores, prácticamente como si pasado esos 50 años, la Tierra no era destruida, prácticamente iba a estar blindada para que no se diera esa destrucción y que iban a venir muchos espíritus elevados y que habrían momentos importantes para la cultura, para el amor. Entonces, bueno, entonces ese es el marco de esta pandemia en del 2019. Es decir, que estos procesos que se dieron a partir del 2019, en este caso de la pandemia, pues tiene que ver de alguna forma con esa final de los tiempos malos que tú acabas de decir. Nunca había oído esta expresión, siempre hablaba del final de los tiempos, pero tú has traído, o el libro ha traído esta palabra, es el final de los tiempos malos, es decir, que se acercan tiempos mejores para la humanidad, este acercamiento de la regeneración de la Tierra como planeta de regeneración. Y ya en otros libros de las sagas, sabemos de la encarnación de los espíritus de las Pléyades, ¿sí? Que voluntariamente están encarnando aquí en la Tierra, precisamente para los espíritus mucho más superiores que nosotros aquí. Están encarnando para producir esa elevación vibratoria, esa elevación espiritual, que necesariamente no es algo mágico, sino que es algo trabajado, es algo sembrado por cada una de estas espíritus que amorosos han querido contribuir a este cambio planetario. Entonces, este 2019, entonces, donde tú decías que sonaban las trompetas como en la época de la Segunda Guerra Mundial, dijiste, así como se sonaron las trompetas en la época de la Segunda Guerra Mundial, volvieron a sonar las trompetas en el 2019. Entonces, son tiempos y que también hacían alusión a la fiebre española, a la peste española, que también fue una época donde hubo mucha muerte colectiva. Entonces, sabemos que en estas muertes colectivas, pues también se dan estos procesos de selección. No quiere decir que los que hayan partido es porque no van a reencarnar en un planeta, en este planeta como regeneración, sino porque se hace en masa lo que normalmente se hace muy individual. Entonces son épocas de selección de espíritus que muchos no retornarán, otros sí, los que tengan los méritos, muchos no retornarán. Y sabemos que esto también pasa a nivel espiritual, ¿sí? Por eso la encarnación de muchos espíritus enemigos del bien, que se les está dando las últimas oportunidades, ¿sí? Se le están dando las últimas oportunidades. Por eso tanta contradicción, tantas crisis morales en el mundo. Entonces, Dios en su benevolencia le da oportunidad absolutamente a todos. Esos espíritus que habían estado confinados en las zonas purgatoriales, en las zonas de tinieblas, se les está dando la oportunidad y entonces también hacen parte de este proceso. El objetivo es que cambien, que mejoren. Por eso todas estas enseñanzas, divulgar todas estas enseñanzas, pueden servirle, pueden llegarle a muchos. Estas reuniones, estas conversaciones,
y sobre todo nuestra transformación moral puede hacer que muchos de estos espíritus cambien, porque ese es el objetivo. Y entonces, eso sí, si no cambia, entonces serán llevados o seremos llevados, porque no nos podemos excluir, ¿sí? Nadie tiene la aureola del santo, ¿verdad? O seremos llevados entonces a esos planetas de expiación y prueba, o mundos primitivos, a hacer trabajos allá, sin que se nos cierre los futuros regresos a un planeta como la Tierra, que está en vías de regeneración. Así como les pasó a los egipcios en la época de la civilización adámica, que fueron traídos de Capela, y que estos egipcios fueron muy juiciosos en el trabajo que hicieron acá. Eso está en el libro A Camino de la Luz, de Emmanuel y Chico Xavier, y fueron los más juiciosos de esa civilización adámica, y ellos retornaron a ese planeta de la constelación de Capela, de la constelación de Cochero, perdón, de la estrella de Capela. Pero todavía están o estamos, no sé si nosotros hacemos parte de esa civilización adámica, espíritus de los judíos, de los hindúes, de esa época, pues que ya han transmigrado, han reencarnado también en otros pueblos, pero que de pronto no fueron tan dóciles, tan trabajadores, tan serviciales como lo fueron los egipcios. Los egipcios de esa época, no estamos hablando de los egipcios de esta época, ¿sí? Entonces, es una serie de movimientos, de transformaciones, porque realmente este planeta y todos los planetas están bajo el comando espiritual superior, sino que los espíritus respetan nuestro libre albedrío individual y colectivo. Como decías tú, si no cambiamos por el amor, si no cambiamos por todas las oportunidades que se nos dan, tendremos que cambiar por las pruebas, por las expiaciones, por el dolor. Pero hay siempre una tutoría espiritual superior en todos nuestros procesos, tanto individuales como colectivos. No sé si alguien más quiera decir algo sobre esta conferencia, sobre esta charla, quiera decir algo, quiera preguntar algo, quiera dar su opinión. Los que han tenido la bendición de leer este libro, o los que han oído algún comentario, o los que leyeron la saga anterior, ¿sí? Entonces, no sé. Bueno, todos reflexionando mucho. Así que te pediríamos, bueno, Elsa quiere decirnos algo. Adelante, Elsa Telles desde Cartagena. No, a ver, lo que pasa es que el relato estuvo muy claro, muy explicativo, y estuvo muy bueno. Entonces uno queda como que bastante claro en esta idea del libro. Muy bueno, y ojalá que siga. Si tiene otro capítulo, si ya terminó todo el libro, no sé si sigue, pero muy bueno el relato.